Te vamos a proteger, dijo mi hijo. Ahí entendí el plan. Era un día cualquiera, el silencio de mi hogar contrastaba con el bullicio de la ciudad. Me encontraba sentado en mi silla favorita, la que siempre ha estado en la esquina del salón, donde puedo observar todo lo que sucede a mi alrededor. A los 65 años, he aprendido que la vida no siempre se presenta como uno la espera. Mi cuerpo, aunque aún fuerte, empezaba a resentir el paso del tiempo. Sin embargo, mi mente, aguda y calculadora, permanecía firme. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Soy un hombre que ha dedicado su vida a construir una familia. Durante años, trabajé incansablemente para ofrecerles un futuro. Mis manos llevan las cicatrices de sacrificios, desde largas jornadas en la oficina hasta fines de semana en la construcción del hogar que ahora habitamos. Cada ladrillo de esa casa, cada mueble en el que se sientan mis seres amados, fue parte de un esfuerzo constante. Siempre creí que la familia es lo más importante y que mi papel como padre y esposo era protegerlos, guiarlos y darles el ejemplo. Con el tiempo, me convertí en la figura de autoridad en mi hogar, un referente para mis hijos. Nunca fui de gritos ni de reacciones impulsivas, mi voz siempre fue calma y mis decisiones, calculadas. La gente tiende a ver a un hombre de mi edad como un líder, alguien que ha recorrido un largo camino. Sin embargo, en mi interior, sabía que era también un protector silencioso, un hombre que no debía mostrar debilidad, ni siquiera ante su familia. Pero en esta historia, la vulnerabilidad no tiene que ver con emociones desbordantes. Se manifiesta en el momento en que comienzas a notar que las cosas no son lo que parecen. Mi hijo, el más joven, había comenzado a comportarse de una manera extraña. Esa frase que pronunció aquel día, "te vamos a proteger", resonó en mis pensamientos de manera inquietante. Era un comentario que, en otras circunstancias, habría considerado reconfortante. Sin embargo, en el contexto actual, se sentía como un aviso de tormenta. Mis instintos me decían que había algo más detrás de esas palabras. Un plan que se estaba gestando en las sombras, del cual no estaba al tanto. La confianza que había construido en mi familia empezaba a desvanecerse como el humo. Comencé a observar, a tomar nota de pequeños detalles. Miradas cómplices entre ellos, susurros apagados cuando entraba en la habitación. La atmósfera cambió y la deslealtad se fue infiltrando como un ladrón en la noche. No se trataba de una traición evidente, sino de un desprecio sutil. Aquellos momentos en que pensaba que todo estaba bajo control comenzaron a sentirse como un juego de ajedrez donde mis piezas estaban siendo movidas sin mi consentimiento. La vida familiar, que solía ser un refugio seguro, ahora se transformaba en un terreno minado. Y aunque mis ojos se mantenían secos, mi mente no dejaba de trabajar. En esos días de incertidumbre, el silencio se convirtió en mi mejor aliado. No podía dejar que mis emociones dictaran mi próximo movimiento. La dignidad que siempre había mantenido me obligaba a actuar con mesura. Mientras observaba las interacciones entre ellos, me di cuenta de que cada gesto, cada palabra, podía ser parte de un rompecabezas que comenzaba a cobrar forma. La traición no siempre llega con grandes estruendos, a veces, se presenta en susurros. La clave, entendí, era la paciencia. No podía precipitarme. Necesitaba conectar los puntos y descubrir qué se tramaba detrás de esas sonrisas y promesas. Había llegado el momento de dejar de ser el protagonista pasivo de mi propia vida. Mi historia no acabaría de esta manera. El silencio estratégico sería mi herramienta más poderosa en el camino hacia la verdad, y recuperaría la autoridad que creía perdida. Siempre he creído que un hombre no se define por lo que dice, sino por lo que hace. Mi vida ha estado marcada por decisiones que han moldeado mi identidad y la de mi familia. Durante años, trabajé incansablemente para construir un hogar sólido, un refugio donde todos se sintieran seguros y amados. Mis manos han conocido el sudor de la labor diaria, y mi espíritu, la carga de ser el pilar de mi familia. Desde joven, aprendí el valor del sacrificio. Mi padre me enseñó que la responsabilidad es un honor, y que ceder ante la adversidad no es una opción. He sido el primero en llegar y el último en irme, siempre pensando en las necesidades de los demás antes que en las mías.
Esa ha sido mi vida, un constante acto de entrega, donde cada decisión estuvo orientada a crear un futuro mejor para mis seres queridos. Con el tiempo, mi presencia se convirtió en un símbolo de autoridad y respeto en el hogar. Mis hijos me miraban con admiración, y mi esposa, aunque a veces en desacuerdo, sabía que mis intenciones eran siempre las mejores. Nunca he sido un hombre de palabras vacías, mis acciones han hablado por mí. Mi silencio ha sido a menudo más elocuente que cualquier discurso. No era necesario alzar la voz para ser escuchado, mi seriedad y determinación dictaban el tono de las discusiones familiares. Sin embargo, a pesar de la solidez que había construido, empecé a notar cambios sutiles en las actitudes de aquellos que más amaba. Las pequeñas desavenencias que antes se resolvían con una conversación cordial comenzaron a adquirir un matiz diferente. Se insinuaban críticas disfrazadas de preocupaciones, y las decisiones que solía tomar con el apoyo de todos comenzaron a ser cuestionadas. Mis hijos, que alguna vez buscaban mi consejo, ahora parecían actuar bajo la influencia de alguien más. En mi mente, esas pequeñas traiciones se convirtieron en un eco inquietante. No quería ser el hombre que se victimiza, pero el dolor de ser despreciado por aquellos a quienes había dedicado mi vida comenzó a enraizarse en mi corazón. Siempre he creído que un padre debe ser un héroe, no un mártir. Sin embargo, en ese momento, me sentía cada vez más aislado, como un espectador en mi propia vida. No era fácil aceptar que la traición podía venir de las personas más cercanas. No se trataba de un conflicto abierto, era un abuso sutil, un desprecio disfrazado de preocupación. Sentí que estaba siendo despojado de mi autoridad, y eso me llevó a reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. Reflexioné sobre mis sacrificios y el esfuerzo que había puesto en cada rincón de mi hogar. ¿Acaso todo lo que había hecho había sido en vano? La búsqueda de respuestas se volvió mi prioridad. No podía permitir que mi legado se desvaneciera. La familia que había construido con tanto esfuerzo no podía caerse a pedazos por la manipulación de unos pocos. Comencé a observar con más atención, a seguir las dinámicas que se estaban desarrollando. Mis hijos, a quienes había educado para que fueran fuertes e independientes, parecían estar más influenciados por la opinión de otros que por la mía. Las conversaciones que una vez mantenía con ellos se convirtieron en monólogos, donde mis opiniones eran ignoradas. La humillación que sentí no era solo por el desprecio que enfrentaba, sino por la impotencia de ver cómo las raíces de la familia, que había cuidado con tanto esmero, comenzaban a debilitarse. Sin embargo, en lugar de ceder al desánimo, decidí que era el momento de actuar. Comenzaría a recopilar información, a documentar cada paso de esta enrevesada situación. No permitiría que esta sensación de pérdida se convirtiera en mi destino. Comencé a buscar la verdad en el silencio. Las conversaciones entre mis hijos, las interacciones con mi esposa, cada gesto y cada palabra se convirtieron en un indicio de lo que estaba sucediendo. No podía dejar que la inercia me arrastrara hacia la derrota. Mi estrategia sería la observación y la paciencia. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. La historia no acabaría así. Era momento de recuperar el control y restaurar la dignidad que siempre había sido la piedra angular de mi hogar. Los días se sucedían en una rutina que, a simple vista, parecía normal. Pero tras esa fachada, empezaba a notar detalles que antes se me habían escapado. Mis hijos, en su afán de mostrarse independientes y capaces, comenzaron a desestimar mis decisiones. Mis palabras, antes escuchadas con respeto, se convirtieron en meras sugerencias que podían ser ignoradas. Recordaba momentos en los que la familia se reunía en torno a la mesa, y la risa y el respeto eran los cimientos de nuestras conversaciones. Ahora, esas risas se habían vuelto ecos lejanos. Mis esfuerzos por mantener la unidad familiar se topaban con sus constantes intentos de infantilizarme. Cada vez que se referían a mí como el abuelo que no entiende, sentía que un puñal se enterraba en la confianza que había construido con tanto sacrificio. Mis consejos eran desestimados, y se burlaban de mis valores, como si fueran vestigios de una época pasada que no tenían cabida en la modernidad que ellos abrazaban. En ocasiones, la humillación se manifestaba de formas más sutiles. Una mirada de condescendencia aquí, una risa compartida entre ellos a mis espaldas allá.
Era como si hubieran creado un club al que yo ya no pertenecía. Me convertí en un espectador de la vida familiar que había construido, y aunque mis sentimientos se agolpaban dentro de mí, decidí no ceder ante la desesperación. En lugar de eso, me armé de paciencia y observación. La verdadera traición no era solo el desprecio, sino la manipulación que se cernía sobre nuestras relaciones. Recorría los pasillos de nuestra casa familiar, un hogar donde había invertido no solo dinero, sino años de dedicación y amor. Cada rincón me recordaba a momentos felices, a sacrificios que había hecho por el bienestar de todos. En mi mente resonaban las palabras que tanto había repetido: la familia es lo más importante. Sin embargo, en ese mismo hogar, comenzaba a sentirme como un extraño. Este conflicto interno me empujaba a buscar respuestas y a encontrar la razón detrás de este cambio tan drástico. Comencé a notar que mis hijos se reunían en la sala con frecuencia, susurrando en tonos que no podía captar. Mi esposa, antes cómplice y aliada, parecía haber tomado partido en su contra. La conexión que habíamos compartido se desvanecía, y la distancia entre nosotros crecía. En mi lucha interna, decidí que el silencio sería mi mejor aliado. Mientras ellos rían y discutan mis decisiones, yo observaría, guardando cada palabra en mi memoria. Una noche, mientras revisaba documentos en mi despacho, encontré el testamento que había redactado hacía años. Al leerlo, comprendí que gran parte de mi esfuerzo había sido para asegurar un futuro mejor para ellos. Pero, ¿qué sucedería si lo que había escrito se utilizaba para dividirnos en lugar de unirnos? Esa idea me preocupó profundamente. Durante años, había trabajado arduamente para construir un legado, y ahora, podría ser utilizado como una herramienta para sembrar discordia. Fue entonces cuando un pensamiento se instaló en mi mente: debía actuar estratégicamente. Comencé a recopilar grabaciones de conversaciones, pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su desprecio. No se trataba de un acto de venganza, sino de una medida necesaria para proteger lo que había construido. Con cada grabación, una chispa de determinación se avivaba en mí. Ya no podía ignorar el camino que habían elegido, pero tampoco cedería ante su manipulación. Durante días, continué observando en silencio. La traición que había estado gestándose a mi alrededor me empujaba a crear un plan. Sabía que no podía actuar de forma impulsiva, porque la verdadera victoria reside en la estrategia. Cada paso que diera tendría que estar cuidadosamente calculado. Mientras ellos se creían en control, yo comenzaría a moverme en las sombras, tejiendo una red de pruebas que me ayudarían a recuperar el respeto que merecía. Mi mente trabajaba en la construcción de un futuro donde la dignidad y el respeto se restauraran. La traición puede doler, pero la inteligencia y la paciencia son armas poderosas. Mientras ellos se adentraban más en su juego, yo me preparaba para dar el siguiente paso. Mientras el sol se ocultaba, yo me sentaba en la sala de mi casa, observando el horizonte desde la ventana. Era un momento de reflexión silenciosa. La traición que había experimentado no solo provenía de aquellos que consideraba cercanos, sino que también era una prueba de mi resistencia y fortaleza. La incomodidad a mi alrededor se había convertido en mi nuevo horizonte, y a pesar de ello, mi corazón permanecía sereno. Sabía que la mejor manera de afrontar esta situación era con calma y observación. Durante semanas, me dediqué a conectar los puntos. Cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio, cada intento de infantilización se grababa en mi mente como un rompecabezas. La traición nunca es un acto aislado, siempre lleva consigo un rastro de acciones que, al final, se puede seguir. Comencé a registrar cada conversación, cada instante que resonara con la verdad de su malicia. Lo que ellos consideraban insignificante, yo lo transformaba en clavos que, con el tiempo, podrían romper sus ilusiones. Mis días se volvían un ciclo de rutina inquebrantable. Por las mañanas, caminaba por el parque cercano, observando a la gente y a sus interacciones. La vida continuaba, ajena a mi sufrimiento, y eso me proporcionaba un extraño alivio. Durante las tardes, me reunía con mi abogado en su oficina, allí discutíamos las estrategias necesarias para hacer frente a esta situación. Cada documento que revisábamos, cada testamento que analizábamos, cada posibilidad que contemplábamos se convertía en una herramienta que me permitiría restablecer mi autoridad.
Una noche, mientras revisaba algunas grabaciones, me di cuenta de un patrón. Cada vez que mi familia se sentía cómoda en la conversación, se permitían mostrar su verdadero rostro. El desprecio se manifestaba en los detalles, un comentario despreciativo sobre mi edad, una insinuación sobre mi relevancia en la familia, un intento de hacerme sentir como un anciano que ya no era útil. Todo esto eran movimientos deliberados diseñados para desestabilizarme, pero yo había aprendido a ser paciente. El silencio se transformó en mi aliado más valioso. No respondía a sus provocaciones, en vez de eso, observaba y recopilaba información. Mis acciones eran sutiles, casi imperceptibles. Hablaba menos, pero mis palabras se volvían más ponderadas. En los momentos de tensión, elegía la calma en lugar de la rabia. Esa decisión me posicionó como un observador pasivo, cuando en realidad estaba en plena ejecución de un plan maestro. Comencé a hablar con personas de confianza, gente que había estado a mi lado durante años y que conocía las dinámicas familiares. Ellos, al igual que yo, habían visto la transformación en mis seres queridos, y con su apoyo, desarrollé un enfoque aún más sólido. Documentos legales se convirtieron en mi mejor defensa. Cada grabación se sumaba a la narrativa que estaba construyendo, una que revelaría la verdadera naturaleza de la traición que había sufrido. Un día, mientras revisaba un antiguo testamento, comprendí que mi legado no solo era una cuestión de dinero o propiedades, sino también de respeto. La casa en la que había criado a mi familia, los sacrificios que había hecho por su bienestar, todo eso era parte de mi legado. No iba a permitir que el desprecio y la manipulación de mis seres cercanos destruyeran lo que había forjado con tanto esfuerzo. Empecé a escribir un nuevo testamento, uno que reflejara no solo mis deseos sobre la herencia, sino también una serie de instrucciones claras sobre cómo quería que se recordara mi vida. Quería que comprendieran que el respeto y la autoridad son pilares fundamentales en nuestra familia, y que no permitiría que la traición empañara mi nombre. Así, mientras los días pasaban, me preparaba. Mi mente estaba centrada en el objetivo, y mi corazón, aunque herido, se mantenía firme. La traición podría haber sido un golpe duro, pero mi espíritu permanecía inquebrantable. La justicia se acercaba, y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos, no con gritos, sino con la elegancia de quien sabe que, al final, la verdad prevalecerá. Con cada día que pasaba, mi estrategia fue tomando forma. En silencio, comencé a documentar todo lo que sucedía a mi alrededor. Conversaciones, gestos, momentos de desprecio que antes había dejado pasar, ahora se convertían en piezas clave de una narrativa que deseaba construir. La traición a menudo se revela en los detalles más sutiles, y no iba a pasar por alto nada que pudiera servir como evidencia. Contacté a un abogado de renombre, alguien con la astucia necesaria para ayudarme a moverme en este campo de batalla. Lo que buscaba no era venganza, sino justicia. Quería asegurarme de que cada acción tuviera una base legal sólida y que todo estuviera en orden. Él entendió mis intenciones y se comprometió a asistir en la elaboración de un testamento que no solo reflejara mi voluntad, sino también mis deseos de hacer frente a la traición. Mientras tanto, observaba a mi alrededor con una calma profunda. Mis hijos, que solían ser el centro de mi mundo, se estaban alejando. La manipulación de sus parejas había creado una brecha que no podía ignorar. Pero mi silencio no era debilidad, era una estrategia. Sabía que las palabras mal elegidas podían ser malinterpretadas, y el tiempo, aunque doloroso, me daría la razón. Era hora de que se sintieran seguros, de que sintieran que podían confiar en mí nuevamente, pero no sin antes prepararme. En un par de ocasiones, logré grabar conversaciones en las que se hablaba despectivamente de mí. No era fácil, pero tenía que hacerlo. Cada palabra, cada insulto, cada intento de infantilizarme sería una prueba de que no estaba solo. Mi dignidad había sido atacada, y estaba decidido a restaurarla. Una noche, mientras mis pensamientos giraban en torno a los próximos pasos, decidí que era el momento de llevar a cabo una acción concreta. Llamé a mi abogado y le pedí que organizara una reunión con un notario. Quería que todo estuviera documentado y que ellos supieran que estaba completamente consciente de cada movimiento que hacían. No había espacio para la improvisación, cada jugada debía ser calculada.
Llegó el día de la reunión. Estaba preparado, aunque mis emociones trataban de invadir mi mente. Cuando entré en la oficina del notario, sentí que el peso de los años de sacrificio se hacía presente, pero también la claridad de mi propósito. Mientras el notario revisaba los documentos y yo explicaba la situación, observé las reacciones de mi abogado. Ellos entendieron lo que estaba en juego. Con el testamento en mano, comenzó un proceso de revisión. Cada cláusula, cada palabra, fue cuidadosamente analizada. Sabía que tenía que ser preciso, nada podía quedar al azar. La confianza que había perdido no se recuperaría con palabras vacías, sino con acciones firmes y bien fundamentadas. El día de la firma, miré a cada uno de los presentes y sentí una mezcla de determinación y calma. Mi familia, que había estado al tanto de mi estado físico luego de la cirugía, aún no sabía de los cambios que estaba planeando. Sin embargo, en mi interior, sabía que ese era el camino correcto. La terapia física había sido un proceso largo, pero ahora estaba listo para enfrentar el desafío más grande de todos, recuperar mi autoridad. Al salir de la oficina del notario, una sensación de alivio me invadió. Había dado un paso decisivo en mi camino hacia la justicia. A partir de ahora, cada movimiento sería calculado, cada acción tendría un propósito. La traición no se olvidaría, pero tampoco se permitiría que definiera mi legado. A lo largo de los siguientes días, continué recopilando más evidencias, asegurándome de que cada acción y cada palabra de mis traidores quedara registrada. Estaba en una posición sólida, y aunque ellos creían que tenían el control, el tablero de ajedrez se estaba alineando de tal manera que la victoria sería inevitable. La calma y el silencio se convirtieron en mis mejores aliados. Cada vez que me enfrentaba a ellos, lo hacía con una sonrisa serena, sabiendo que, en algún momento, la verdad saldría a la luz. La traición había intentado derribarme, pero en su intento, solo había alimentado mi determinación. Pronto, la justicia se manifestaría, y mi legado sería restaurado. La estrategia que había diseñado comenzó a dar sus frutos. Con cada día que pasaba, los movimientos de mis adversarios se volvían más torpes y erráticos. La confianza que habían tenido en su plan de traición se desvanecía lentamente, y yo me convertía en el espectador de su caída. Al mantenerme en silencio y a la sombra, les había dejado creer que todo estaba bajo su control, pero la verdad era otra. El juicio estaba programado para el mes siguiente. Las cartas estaban sobre la mesa, y yo había tomado la delantera. Mi abogado, un hombre sagaz y experimentado, había comenzado a presentar las pruebas que había recopilado. Las grabaciones que había obtenido, donde se evidenciaban sus intenciones y los abusos sutiles a los que había estado expuesto, eran contundentes. Cada escucha generaba una inquietud palpable en el ambiente, una incomodidad que se hacía evidente en sus rostros. Con cada declaración, los cimientos de su historia se resquebrajaban. La atención de la audiencia se centraba en ellos, en sus reacciones nerviosas y sus intentos de desviar la conversación. Sin embargo, a mí no me sorprendía su comportamiento, pues había estado observando cada uno de sus movimientos desde el principio. La mentira, aunque disfrazada de palabras dulces y promesas vacías, siempre tenía una manera de ser revelada. Durante esos días previos al juicio, me dediqué a consolidar mi red de apoyo. Hablé con personas que habían sido parte de mi vida durante años, aquellos que conocían mi carácter y que habían sido testigos de mis sacrificios. Cada conversación era una reafirmación de que el respeto no se gana en un día, sino que se construye con el tiempo. Ellos estaban dispuestos a ser mis testigos, a atestiguar no solo sobre mi carácter, sino también sobre los esfuerzos que había hecho por mantener la unidad familiar. El día del juicio llegó y, al entrar en la sala, sentí que el aire estaba cargado de tensión. Mis traidores estaban ahí, sentados al otro lado, seguros de que todo se resolvería a su favor. Pero yo sabía que el tiempo de la verdad estaba cerca. La sala se llenó de murmullos mientras la jueza entraba y tomaba su lugar. Era una mujer de mirada firme, con una reputación de ser justa, y eso me dio la confianza que necesitaba. El proceso se desarrolló de manera ordenada. Mi abogado presentó cada una de las pruebas de forma clara y precisa.
Las grabaciones resonaban en las paredes, y cada palabra que se escuchaba provocaba un cambio en la atmósfera. Mis adversarios comenzaron a mostrarse inquietos, intercambiando miradas nerviosas y murmullos silenciosos. La imagen que habían construido se desmoronaba lentamente. A medida que los testigos comenzaron a hablar, su testimonio corroboraba cada uno de mis reclamos. Era evidente que no estaba solo en esta batalla, el respeto que había cultivado durante años estaba dando sus frutos. Las palabras de mis amigos y familiares resonaban con fuerza, y la jueza empezó a mostrar señales de que sus dudas se habían consolidado en una clara percepción de la realidad. Finalmente, llegó el momento en que mis adversarios tuvieron la oportunidad de defenderse. Su estrategia se centró en intentar desacreditarme, en hacerme ver como un anciano desubicado que no comprendía las nuevas dinámicas familiares. Pero sus palabras, llenas de desprecio y vehemencia, carecían de fundamento. La jueza, atenta, observaba cada movimiento y cada palabra. La presión se intensificó en el ambiente. Sabía que no debía caer en provocaciones, que debía mantener la calma. Mi respuesta fue sencilla, pero poderosa. Hablé desde el corazón, sin recriminaciones, explicando cómo el respeto y la autoridad no se imponen, sino que se construyen. La sala quedó en silencio, y el peso de mis palabras comenzó a calar en los presentes. Con el paso de los días, el juicio alcanzó su clímax. La jueza, tras deliberar, dictó su veredicto. Era el momento que había estado esperando. Mi mirada se mantuvo fija, con dignidad, mientras escuchaba las palabras que confirmarían la verdad por encima de la traición. La justicia estaba a punto de ser restaurada. La sala se llenó de un murmullo apenas audible. La jueza, con su voz firme, anunció la decisión. En virtud de las pruebas presentadas, se determina que la herencia debe ser dividida de acuerdo a los deseos expresados en el testamento original. Sutilezas de la ley que a muchos podrían parecer complejas, pero para mí, eran el triunfo de una lucha silenciosa. Mientras mis adversarios se acomodaban en sus asientos, el rostro de mi hijo, que había estado al lado de su madre en este juego de intereses, se tornó pálido. Durante años, había intentado hacerle entender la importancia de los valores familiares, de la lealtad y el respeto. Pero en su mente, la ambición parecía haber nublado su juicio. La jueza continuó explicando cómo aquellos que habían tratado de manipular la situación, habían subestimado la fuerza de un padre que, aunque callado, nunca había dejado de observar. Era el momento de recuperar el respeto que me habían arrebatado. La justicia no solo se veía en la decisión de la corte, sino en la forma en que mi historia se contaría en el futuro. Con el veredicto en mano, me levanté con calma. Miré a los presentes, y especialmente a mi hijo. Quiero que recuerdes este día, no como un triunfo sobre ti, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la familia. No todo se mide en dinero o propiedades. A veces, la lección más valiosa es reconocer las lecciones que la vida nos enseña a través del dolor y la traición. Salí del tribunal sin mirar atrás. Sabía que el verdadero desafío no había terminado. La traición deja cicatrices profundas y la herida tardaría en sanar. Pero había recuperado mi autoridad y mi dignidad, los pasos que había dado en silencio habían dado su fruto. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción. No solo de los lazos familiares, sino también de mi propia identidad. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en la batalla legal que había descuidado la comunicación con aquellos que aún estaban dispuestos a escucharme. Mi esposa, que había sido mi apoyo incondicional, merecía ser honrada en este camino hacia la sanación. Comencé a organizar encuentros familiares, buscando crear un espacio seguro donde cada uno pudiera expresar sus sentimientos, sus temores y sus frustraciones. Fue un proceso lento, pero valioso. Cada conversación era una oportunidad para restablecer puentes. La dinámica familiar, aunque marcada por la traición, podía ser restaurada con tiempo y paciencia. El respeto se ganó a través de acciones, y no solo de palabras. Compartí mis pensamientos sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. No guardaba rencor, pero tampoco podía permitir que la traición se convirtiera en un hábito. La autoridad no se impone, se respeta, se cultivaba.
Poco a poco, las riendas de nuestra familia volvieron a estar en mis manos. Mis hijos, aunque afectados por la situación, empezaron a ver el valor de la unidad familiar. La experiencia había sido dura, pero había servido como un catalizador para el cambio. La traición se había convertido en una lección y la familia, aunque fracturada, comenzaba a entender que el amor y el respeto son los pilares más sólidos que podemos construir. Reflexionando sobre todo lo que había aprendido, comprendí que el silencio estratégico y la paciencia son armas poderosas. A veces, la mejor venganza no es la que se lleva a cabo en el calor del momento, sino aquella que se ejecuta con la mente fría, que, a su vez, permite restaurar la dignidad perdida. El respeto se había recuperado, y con él, una nueva oportunidad para todos nosotros. El camino por delante estaría lleno de retos, pero con renovada esperanza y determinación. Aprendí que los lazos familiares pueden ser frágiles, pero también pueden ser reconstruidos con amor y esfuerzo. La vida me había enseñado que el verdadero poder reside en la sabiduría de saber actuar en el momento adecuado. Y así, me preparé para lo que el futuro me deparaba, con la certeza de que, aunque la traición pudo haber marcado mi pasado, el respeto y la dignidad siempre tendrían un lugar en mi corazón. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. Con cada paso que daba, sentía como el peso de la traición comenzaba a levantarse de mis hombros. Había pasado demasiado tiempo sintiendo el desdén y el desprecio de aquellos a quienes había amado y a quienes había brindado todo. La traición y la humillación habían sido una prueba, una forma de forjarme en el fuego. Sin embargo, a medida que la verdad salía a la luz y el silencio se convertía en mi aliado, me di cuenta de que había llegado el momento de compartir lo que había aprendido. La vida, a menudo, nos presenta desafíos que parecen insuperables. En mi caso, sentí que había perdido no solo mi autoridad, sino también mi lugar en el corazón de mi familia. La traición de quienes consideraba cercanos me había dejado un vacío que, en ocasiones, parecía imposible de llenar. Sin embargo, en mi interior, sabía que no podía rendirme. La dignidad que había construido a lo largo de los años no podía ser disminuida por los actos de otros. El proceso de restauración de mi autoridad fue lento, pero cada día me sentía más fuerte. Comencé a ver a quienes me rodeaban con ojos nuevos, observando sus acciones y palabras con una claridad que antes no había tenido. El silencio, que había sido una forma de sufrimiento, se transformó en una herramienta de estrategia. Empecé a recopilar información, a documentar las pequeñas traiciones y los abusos sutiles que había sufrido. Cada conversación grabada, cada documento que recolectaba, se convertía en una pieza del rompecabezas que me permitía entender la magnitud de la situación. Con el tiempo, la traición se convirtió en un eco distante. Ya no me podía afectar como antes. Estaba decidido a tomar el control de mi vida, a restaurar no solo mi autoridad, sino también el respeto que había perdido. La venganza, como había aprendido, no era un acto de ira, sino una acción calculada que requería paciencia y estrategia. Utilicé los recursos a mi disposición, un abogado que entendía mis deseos, un notario que validaba mis documentos y un juez que se encargaría de escuchar mi historia. Sin embargo, lo más importante fue la forma en que decidí actuar. Nunca busqué humillar a aquellos que me habían traicionado. Mi objetivo no era la destrucción, sino la justicia. En cada paso, tomé decisiones que elevarían mi dignidad y protegerían a mi familia. Hice que los registros de las conversaciones se tornaran evidencias, y cada palabra que había sido mal utilizada en mi contra se convirtió en un testimonio de mi fortaleza. La caída del antagonista fue inevitable. Una vez que la verdad se expuso, no hubo necesidad de rencor. La justicia llegó a través de los canales adecuados, y mis acciones se tradujeron en una recuperación de mi lugar en la familia. La dignidad que había trabajado tanto para mantener comenzó a brillar de nuevo, y con ella, la autoridad que una vez se sintió perdida. Mi familia empezó a reconocer no solo el sacrificio que había hecho, sino también el respeto que, a pesar de todo, merecía. A medida que el ciclo de traición y humillación cerraba su capítulo, aprendí que el verdadero poder no radica en la venganza, sino en la capacidad de levantarse con dignidad, de restaurar la autoridad de manera elegante.
La vida me había enseñado a valorizar el respeto y a establecer límites claros, no solo con los demás, sino también conmigo mismo. La fortaleza no siempre se manifiesta en la confrontación exterior, sino en la serenidad y la calma interior. Mi historia no solo fue un viaje de traición y recuperación, sino también una profunda reflexión sobre la masculinidad y el valor de la dignidad. Aprendí que el silencio estratégico puede ser más poderoso que cualquier grito de ira. Y, al final, el respeto que había recuperado se convirtió en el fundamento de mi nueva vida. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.